Hola a todos, mi nombre es Juliet Dávila, mis compañeros son Paula Costa, Alessandra Cáez y Ricardo Hidalgo. En esta ocasión les vamos a hablar acerca del enfoque fenomenológico. La fenomenología es un movimiento filosófico que se origina a partir del siglo XX, que describe las experiencias o fenómenos tales y como se muestran en la conciencia, es decir, sin realizar análisis o explicaciones a partir de teorías, deducciones o suposiciones procedentes de otras disciplinas. Para hablar de fenomenología debemos remitirnos a Husserl, quien es considerado el padre de esta corriente filosófica, gracias a sus grandes aportes. Para Husserl, la fenomenología tiene como objetivo principal la rigurosidad y validez de las observaciones del fenómeno. Por lo tanto, se obtiene de preconceptos a la hora de acercarse a la realidad física o psíquica que se desee investigar o comprender. El término fenomenología actualmente está causando mucha controversia, puesto que las investigaciones cualitativas son llamadas también investigaciones fenomenológicas, pero hay que tener en cuenta que no todas las investigaciones cualitativas son fenomenológicas. Continuando con lo expuesto por mi compañera, la fenomenología como tipo de investigación se centra en el estudio de situaciones vivenciales que son poco comunicables, pero que son la base para la comprensión de la vida psíquica de cada persona. Es decir, la fenomenología es el estudio de esas situaciones a partir de la utilización del método de la escucha atenta y de muchos casos similares o análogos y de la descripción minuciosa de cada uno de ellos para elaborar una estructura común representativa de esas experiencias vivenciales. Por otra parte, en el ámbito de las implicaciones metodológicas de la fenomenología, es necesario tener en cuenta que siempre que se parta de un inicio sin hipótesis, es necesario reducir al mínimo la influencia de las teorías, las propias ideas y los intereses, y debemos captar la realidad vivencial como se presenta ante nuestra. Con respecto a las características de la investigación fenomenológica, Van Manen en 1990 plantea 4 existenciales básicos para analizar la realidad de esta investigación, en el cual se tienen en cuenta el espacio, que hace referencia al lugar; el tiempo hace referencia a la duración; el cuerpo hace referencia al sujeto y a las personas; y las relaciones humanas, que hace referencia a esa interacción que se tienen dentro de la comunidad. Estos existenciales básicos son útiles para cualquier trabajo de investigación, ya sean de tipo educación ambiental, y es necesario llevar a cabo un acercamiento en el cual se tienen en cuenta 3 dimensiones básicas, que son la sociedad, la cultura y la naturaleza. Estas son un contexto territorial determinado, y que se tiene en cuenta de que el ambiente no es ni lo uno ni lo otro, sino que el ambiente lo conforman esas 3 dimensiones. Pero tampoco hay que olvidar de que esto que se dice es cierto, pero no verdad. En la actualidad, la educación debe llevar a cabo trabajos que favorezcan las habilidades y las destrezas de las personas. Para esto se llevan a cabo 4 aprendizajes básicos, que son: en lo personal, que se favorece aprender a ser; en lo cultural, que se favorece aprender a convivir; en el conocimiento, que se favorece aprender a conocer; y en lo social, que se favorece aprender a hacer. Estas dimensiones se relacionan entre sí, y se tiene en cuenta que entre lo cultural y lo personal son el centro de atención de un estudio fenomenológico, en lo que se tiene en cuenta lo cognitivo, la ética, lo espiritual, entre otras cosas más personales. Entre lo cultural y el conocimiento, que es ya algo interno de la persona, que está dentro de cada quien; y entre lo cultural y lo social, que hace referencia a algo transcultural, es decir, que va más allá de este conocimiento que tenemos acerca de la cultura. Se puede concretar una propuesta metodológica según plantea Spierer en una serie de pasos. Dentro de esos pasos se encuentra la intuición, la cual se fortalece a través de la escucha y de la observación. Análisis, aquí implica una dialéctica entre quién investiga y quién es investigado, con la finalidad de identificar la estructura del fenómeno en estudio. Descripción del fenómeno, aquí el investigador se ve muy relacionado con el fenómeno que estudia, puesto que describe la propia experiencia que ha tenido con el mismo.
La observación de los modos de aparición del fenómeno. Siempre van a existir diferencias individuales, aunque se trate del mismo fenómeno. La expresión de las creencias. En sentido estricto se refiere a la reducción fenomenológica. ¿Qué significa reducción fenomenológica? Es la reducción del hecho natural al fenómeno. Después de esto le sigue la interpretación de los significados ocultos encubiertos. Se refiere a la tarea de teorización fundamentada que debe llevar a cabo el fenomenólogo como aporta a la ciencia. En términos prácticos, las estrategias de recolección de datos fenomenológicos no difieren mucho del resto de tipos de investigación de diseño cualitativo, observación directa o participativa, entrevista coloquial o dialógica, cuestionario y autorreportaje.